fallecido, pero ya en algún ciclo creo que los hemos visto y ya están próximos, creo que a ser médicos, si es que pasan o si es que les queda algún curso, porque de pasar sí, desde que pasan, mucho pasó. Y así como ustedes, hay muchos alumnos, muchos compañeros que han salido, pero han tenido la gran dificultad de no pisar la emergencia, ¿no? Lamentablemente, yo tengo alumnos de medicina que están llegando al servicio, porque estoy haciendo prácticas con ellos, pero justamente no es tanto como emergencia, sino como medicina, pero como hago prácticas me pagan emergencia. Entonces yo creo que debió haberse visto de alguna forma como enmascarar su práctica para que puedan asistir donde sea. Porque no es igual, nunca va a ser igual hacer lo que están haciendo en maquetas, mirando en cafés que está viendo un paciente. Sobre todo cuando hablamos del asma. El asma para la parte médica, de consultorio, de medicina, es un paciente pues, que está estable, que hace crisis de vez en cuando, cada vez que se resfría, que llega a neumología y que le dan sus inhaladores de salbutamol con su bromuro y sus corticoides, ¿no? Pero en emergencia nosotros no vemos ese tipo de pacientes tranquilos, estables. Lo que nosotros ya hemos ido viendo es el gran problema de la emergencia, que es la insuficiencia respiratoria. Es un grupo grande de enfermedades. Tal es así, cuando yo tengo a un paciente con dificultad respiratoria, uno de los primeros signos que voy a tener y que lo compruebo es la desaturación. Le pongo su saturómetro y veo que tiene alteración de la saturación. ¿Con cuánto más o menos ya pienso que tiene problemas respiratorios? Menos de 95. 92, 95. Hay que tomar una en la base. La base sí es mayor de 94. Si tu paciente tiene 94 y no tiene ninguna comorbilidad, es decir, no es asmático, no es fibrótico, no tiene bronquitis, nada, entonces estaría bien. Pero generalmente la saturación de nosotros, que no tenemos ninguna enfermedad, 98, 97, 96, 95. Entonces consideramos que si el paciente tiene 94 a más, y no hay inclusive hasta 94, si no tiene ninguna comorbilidad, puede ser que haya aquí algo, si es que está tosiendo, o está que le duele la garganta, o está con un poco por la nariz, o tiene su proceso asmático, ¿no? Pero siempre colocamos en la evolución que el paciente tiene que estar con una saturación de 94 a más, mayor de 94. Pero si viene un paciente de 60 años, supongamos, que ha vivido todo el tiempo en la chacra, o de repente es fumador crónico, o de repente trabaja en sastrería, en costura, entonces esos pacientes, aunque no se les ha diagnosticado, pero tienen un problema crónico. ¿Por qué? Porque los sastres, los que trabajan en almacenes de papel, manejando, los que son fumadores, esos siempre los papeles o la ropa tienen unas pequeñas partículas microscópicas que con los años que uno los va inhalando van produciendo lesión, inflamación en el nivel bronquial y producen fibrosis pulmonar. Entonces, si el paciente ya tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar, ya ha tenido tuberculosis, tiene bronquitis, para él una saturación de 92, 90 está bien, hasta 89 a veces lo manejamos y el paciente no tiene problema. Pero siempre y cuando tengamos una gasometría. Como les dije en la clase, el diagnóstico con insuficiencia respiratoria ustedes lo van a hacer con una gasometría y van a tener que aprender a sacar nada, van a tener que hacer, ustedes cuando sean internos, si están en cualquier hospital, van a tener que hacer un ADA para saber cuál es su valoración de su paciente. Diagnóstico de insuficiencia respiratoria lo hacemos con la gasometría. ¿Cómo lo hacemos el diagnóstico cuando vienes? Por la dificultad para respirar. Entonces, la saturación y lo otro es
¿Cómo lo ven al paciente? Ustedes lo ven al paciente que está ingresando, que respira rápido, y los pediátricos una respiración rápida, pero en los adultos también. Se cansan al respirar o ya la evaluación ya tienen movilización de músculos accesorios, ya ven viraje, ya ven un desbalance en el tórax abdominal. Entonces, el gran problema respiratorio de emergencia es eso. El paciente llega porque no puede respirar o porque le falta la respiración. Y eso que es solamente el ámbito pulmonar, porque también tenemos problemas respiratorios por el ámbito extrapulmonar. Si un problema cardíaco, el paciente con una insuficiencia cardíaca va a ser congestión pulmonar y va a ser dificultad respiratoria, va a saturar, va a ser edema agudo del pulmón, entonces también tenemos un problema de insuficiencia respiratoria. Un paciente con miastenia grave, un Guillain-Barré, que hace parálisis de musculatura, no mueve bien sus horas, no va a poder inspirar y expirar, entonces ahí va a haber una restricción. También hay esos problemas respiratorios secundarios. Entonces, el asma, para nosotros, como ustedes lo habrán visto en neumología y todo en medicina, es una enfermedad crónica que no tiene cura, solamente se hace mantenimiento, igual que la diabetes y la presión. Y lo que nosotros vemos generalmente en emergencia es pacientes con dificultad respiratoria, que llegan desaturando menos de 90 y que tienen ese problema de que no pueden respirar, ¿no? En esta parte de asma y eco vamos a revisar si de forma antes de eso, ¿en qué tal su examen? Vamos a sacar y de la parte respiratoria, ¿se pusieron preguntas? Calcular el PASI también. El PASI es la evaluación. Entonces, he venido combinación de las anteriores con nosotros. Le pasamos como 12 preguntas. Bien, aparte del mecanismo respiratorio, ya lo sabemos que la función respiratoria es inspiración y expiración. Pero ¿qué pasa en la parte del alma? ¿Dónde se eliminan esos tres eventos? En el alma hay tres eventos, por los cuales los medicamentos van dirigidos hacia ellos, hacia el edema, hacia la hipersecreción bronquial y hacia la obstrucción del a la contracción del músculo. Y es en cuanto que, en base a los estímulos que uno tiene, sea alergeno, sea un problema ya propio de herencia, que uno va a originar ese proceso asmático, donde se van a originar esos tres problemas. El edema, que significa que la pared del bronquio se va a hinchar, se va a desvanizar, y eso va a originar que las glándulas se vayan a secretar más. Por ejemplo, cuando uno tiene asma, no sé si alguno de ustedes tiene asma o un familiar, y cuando tosen, botan unos tacos, pero son de secreción cristalina, que es característico de la secreción del moco que hay. Y la conversión muscular del músculo liso es lo que va a dar el problema de la osteosignantes. En el asma lo que hay es que el aire ingresa, pero su problema es para que salga. Que ingresa normal, yo puedo respirar, pero cuando voy a exhalar es donde vamos a escuchar los sibilantes. Ahora, en la parte leve, el sibilante sí es expiratorio, pero ya cuando escucho a sibilantes en los dos o hasta abolición del ingreso y la salida del aire, ya estamos frente a un proceso más complicado. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, se caracteriza por contracción espástica de los músculos. Al final, como les digo, lo que vamos a tener es una hipersecreción bronquial y una obstrucción por hiperreactividad bronquial. Ojo, hay muchos que les han dicho en su casa, de repente ustedes son asmáticos porque así han sido desde niños, eran asmáticos. ¿Por qué? Porque los nebulizaban, porque los inhalaban. Eso no significa el diagnóstico del asma
en base a eso, va a decir, pues si es asma. ¿Qué pasa cuando uno es niño, cuando está pequeño? Todas las enfermedades respiratorias dan hiperreactividad. ¿Qué significa? El bronquio o los bronquiolos se obstruyen. ¿Por qué? Porque están contiguos y a veces les ha pasado, no sé si es que de adultos ya tienen una faringitis mal curada, porque les dura bastante tiempo y hacen broncoespasmo, tienen que inhalar, los escuchas sibilantes, porque por continuidad de los bronquios hay inflamación y se inflaman también los bronquios y se obstruyen. Entonces necesitan una inhalación, una nebulización, pero solamente es temporal en ese momento. Pero no significa que sea normal. Entonces tiene que haber un problema diagnosticado mediante una espirometría. Y en base a esos tres componentes, a que hay contracción, que hay edema, que hay secreción, lo que vamos a originar es que el aire no sale. Como no va a salir, va a haber una mayor resistencia y va a haber un mayor trabajo respiratorio. Cuando uno está con una crisis asmática, lo que siente es tigreza, pero lo que quiere es que salga. Cuando sale y haces más esfuerzo, sientes que más silba y hay un mayor sonido al respirar. ¿Por qué? Porque hay atrapamiento del aire. Las crisis, esas son de las que más sufrimos, de las que más se sufre, porque cualquier proceso respiratorio te va a originar una crisis asmática. Si le dio la gripe, si le dio una faringitis, si de repente huele a alguna sustancia muy fuerte, que están limpiando, los aromas, todo eso, hay algunas personas que son sensibles a eso y también les dan un espasmo. Pero van a originar todos esos unos procesos de crisis asmática, hasta el ejercicio. Hay algunas personas que también producen los espasmos cuando hacen mayor actividad física, ¿no? La crisis asmática se caracteriza por un aumento brusco de los cuadros sintomáticos propios de la enfermedad, que generalmente se pueden desarrollar en horas e incluso pueden durar hasta varios días. Y según la exposición a los diferentes alergenos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una crisis asmática leve, moderada y severa. Y dentro de esta severa está la famosa asma de riesgo vital o el asma casi fatal, que es el más perjudicial, que es el más. El paciente llega con gran dificultad respiratoria, desbalance torácico-abdominal, desaturando de 80 a 85, puede haber cianosis distal, cianosis perioral, trastorno del sensorio, desorientación, y el paciente puede llegar a ser paro respiratorio primero y después cardíaco. ¿Quiénes son los que pacientes asmáticos que pueden llegar a hacer una crisis de riesgo casi fatal? Aquellos que ya han tenido un antecedente de haber ingresado a UCI por el proceso asmático pueden volver a hacer una crisis asmática casi fatal. Aquellos que han tenido ingresos por asma en el último año también. Aquellos que están en tratamiento actualmente con corticoides orales, lo han dejado de tomar. Y otro es el alto uso de beta-alérgicos de acción corta. Otro factor de riesgo es a pacientes con enfermedad psiquiátrica, psicológica, el movimiento de la terapia que tienen y también la imposibilidad de ser controlados después de una crisis asmática o después de una crisis de leve moderada y ya no se controla, no va a sus controles, van a ser una crisis, pueden llegar a ser una crisis severa y llegar a este asma de riesgo vital. Ahí está la clasificación. Esto es importante que lo aprendan porque yo puedo preguntar al paciente con una frecuencia respiratoria de 35, donde su trastorno de conciencia está disminuido, donde tiene disnea al hablar, hay aleteo nasal, la frecuencia cardíaca está en 140 y le tomamos unos datos arteriales donde vamos a ver una presión arterial de oxígeno de 55 y el CO2 se encuentra por encima por 50 milímetros de mercurio. Entonces, según esas características, el paciente va a ser un paciente con un asma grave. Estas características nos ayudan a diferenciar cuándo es leve, cuándo es moderado y cuándo es grave. En la disnea tendrá dificultad para respirar, como ven, el
paciente tiene una línea leve a nada, en un caso leve, pero se incrementa y se pone grave cuando está hablando, cuando está sentado también. El estado de conciencia es importante y les va a ayudar a diferenciar entre leve, moderado y severo, porque cuando el estado de conciencia está normal, es leve y moderado. Pero cuando el estado de conciencia ya está disminuido, porque es un paciente que está totalmente confuso, inconsciente, ya estamos frente a un paciente con riesgo vital, ¿no? Ahí van a poder un poco diferenciar. Después, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada 20, 25, 28, pero cuando está mayor de 30, puede tener entre grave o con riesgo vital. La musculatura accesoria, que son la utilización de músculos accesorios como los intercostales, están moderados, pero cuando ya es grave, ya hay un maleteo nasal y cuando es de riesgo vital, ya tenemos que ir un movimiento paradójico. ¿Qué es paradójico? Una respiración tóraco-abdominal con un desbalance. Siempre nosotros respiramos y hacemos que el tórax y el abdomen se movilizan al mismo ritmo, sincrónicamente. Pero cuando ya hay un deterioro y cuando ya hay mayor dificultad respiratoria, hay un mal patrón ventilatorio que decimos como un desbalance tóraco-abdominal, donde ustedes ven el tórax y el abdomen que uno se eleva de forma diferente. Entonces, en la respiración paradójica, estamos frente a un paciente con riesgo vital. Bradicardia, miren, desde leve, moderado hasta grave, tenemos una frecuencia elevada. Pero el paciente puede llegar a ser bradicardia, porque ya puede llegar a ser paro cardíaco si no lo intervenimos, en el alma de riesgo. Y generalmente lo que se mide debería haber en las emergencias el espirómetro para poder medir el flujo respiratorio máximo, porque lo que quiero es saber qué tanto les dicho que ingresa el aire normal, pero lo que sale es la dificultad. Entonces lo que quiero medir es el porcentaje de aire que está saliendo y así poderlo caracterizar. Si el porcentaje de aire que sale es menor de 33, es un riesgo vital. Si es del 33 a 50, va a ser grave. Entonces, la presión, el flujo respiratorio máximo es importante para las emergencias, pero sirve para valorar, pero no lo tenemos. Y en la gasometría, generalmente menores de 60, ya tenemos pacientes con hipoxemia, ¿no? El oxígeno está llegando poco al cerebro, por lo tanto, viene la desorientación, la confusión, la agitación, el paciente está tendiendo a estar más confuso de lo que aquí un algoritmo resumen de lo que se va a hacer en cada uno de los casos. Cuando llegue la emergencia, lo que tengo que hacer primero es una historia rápida. En emergencia, las historias son rápidas, precisas y hacia el órgano definitivo. Si el paciente da el abdomen, yo voy al abdomen, mire que también se me hincharon las piernas, ya está bien, pero eso es otra cosa. Me duele por ahí el oído. Entonces, por la parte respiratoria, tengo que ser conciso y evaluar en base a eso. La historia clínica, el nivel de conciencia también. El paciente está despierto, está lúcido, está pintado, cómo lo están viendo. Y los signos vitales que son importantes y en todo el proceso respiratorio, lo que vale es la saturación. Eso les va a ayudar bastante para valorar si el paciente tiene un grado de insuficiencia respiratoria. Les he dicho, si está menos de 94, debe tener algo. Algo está pasando. Y si algo está pasando a nivel pulmonar, ahí ya indica que mínimo ya voy a tener que tomar una placa de tórax para ver si hay un problema. Entonces, aquí hay una valoración del flujo respiratorio máximo. Y la valoración según el flujo respiratorio máximo se cataloga en leve, moderado, grave y riesgo vital. Si el paciente si está catalogado como un leve, yo solamente voy a utilizar inhaladores. Es decir, su salbutamol inhalador lo puedo hacer como rescate, le puedo dar en emergencia, le puedo dar que se inhale unas 3-4 veces y según esto lo valoramos, ¿no? 4 inhalaciones cada 10 minutos. Pero cuando es ya moderado y grave, lo que voy a utilizar son
hay dos tipos de medicamentos para nebulizar, son los beta-adrenérgicos, sea fenoterol o sea salbutamol. A veces no hay caso de fenoterol y lo que utilizamos acá, por ejemplo, esta guía utiliza salbutamol. Y ese salbutamol, 5 miligramos, con bromuro de hidratorte también, pero para nebulizar. Bromuro de hidratorte no lo tenemos en gotas ni en vía oral, solamente en inhaladores, por ejemplo. Entonces, salbutamol sí tenemos en gotas. De esos 5 miligramos, más o menos son como 20 gotas, más que lo utilizamos. Entonces, utilizamos en cada dosis 20 gotas de salbutamol en 3 o 4 de cloruro y lo hacemos que se nebulice 20 minutos. La nebulización demora más o menos entre 15 a 20 minutos. Vamos a nebulizarlo con ese porcentaje de oxígeno y vamos a ver según eso cómo va nuestro paciente. Pero agregado a eso, acá este algoritmo nos habla de la colocación de corticoides. Sí debemos colocar corticoides en estos pacientes porque hemos dicho que el alma es un proceso inflamatorio, es un proceso donde hay una inflamación y para curar esa inflamación en esos casos se utiliza corticoides. ¿Que es diabético? ¿Utilizaría corticoides? A ver, el paciente pregunta, el paciente de 35 años de edad que viene con dificultad respiratoria, está saturando ya 90, pero a la auscultación está con sibilantes, no hay crépitos, pero sibilantes bilaterales. Entonces, la terapia que van a utilizar ahí y la que no van a utilizar ya. Inhaladores, salbutamol, corticoides, antibióticos. Y el paciente usa metformina de 850 mañana y noche. ¿Utilizaríamos corticoides? ¿Sí o sí o no? ¿Por qué? Le toman una glucosa ya, vamos a tomarle una glucosa y está en 150. A ver, ¿sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? Oye, pero le agregas insulina para la terapia también. ¿Cómo? ¿Le agregas terapia también? Ya, los corticoides son. Claro. Los corticoides son hiperglicemiantes, pero yo tengo a la mano medicación que puede ayudarme a controlar la glucosa, porque estoy en una emergencia, ¿no? Entonces, tenemos muchos pacientes, por ejemplo, estos pacientes que van intubados con ventilación y que van a la UCI porque tienen un asma, un EPOC, son diabéticos, pero los controlamos con insulina rápida, ¿no? Y tenemos una escala de control. La escala típica que utilizamos está de 180 a 200, le voy a poner 2 unidades. Está de 201 a 250, 3 unidades. De 251 a 300, le damos 5 y así 7. Pueden variar uno que otro, ¿no? Según como manejan. A veces manejan 1, 3, 5, 7, otros manejan 1, 2, 4, 6, pero y la insulina de rápida nos va a ayudar a controlar la glucosa, pero en un tiempo limitado. Si el efecto de la insulina, yo le pongo ahorita, no significa que ahorita le va a bajar, todavía este efecto máximo es a 1 hora. Si yo de todas maneras, si sé que el alma es un proceso inflamatorio, tengo que colocarle sus corticoides, así tenga una glucosa elevada. Si, digamos, se le sube más la glucosa, lo puedo controlar con su medicación o con insulina rápida. Pero sí necesitamos colocar corticoides a estos pacientes para prevenir la inflamación. Generalmente cuando son digamos, dosis de pacientes leves a moderados que llegan a un alma, que llegan a la emergencia, puedes utilizar corticoides como la dexametasona, que son corticoides, digamos, que se depuran más rápido, que a veces te pueden dar efecto, sí, utilizamos una ampolla de dexametasona de 4 miligramos y sus nebulizaciones. Pero cuando tienes de repente mucho espasmo, podemos utilizar hidrocortisona. Hidrocortisona, hay dos presentaciones, de 100 y de 250, vienen así, de 100 y 250. Entonces, en la parte privada, lo que generalmente, dependiendo cómo está el paciente, si está saturando más de 90, 91, 92, una hidrocortisona de 100 o su nebulización.
Pero si tiene mayor dificultad respiratoria, si está con 88 o 9, le puedo dar hasta la de 250. Pero, por ejemplo, ahí, si el paciente es diabético, prefiero mejor darle una de 100 que darle una mayor cantidad de 250. Lo que me va a ayudar es a desinflamar el bronquio, pero lo que me va a ayudar también es el beta-2 agonista, que es el salbutamol o clenbuterol, porque lo que va a hacer es aperturar el bronquio y hacer que el paciente pueda inspirar y sacar también el aire. Entonces, cuando ya tenemos un paciente mucho más grave, en la parte grave utilizamos igual el salbutamol, la hidrocortisona. Acá no hay presentación de 200, tenemos solamente de 150. Es una guía. Podemos utilizar, si el paciente sigue todavía con dificultad respiratoria no mejora, podemos seguir utilizando nebulizaciones cada 30 minutos y se utiliza también sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se ha estudiado, se señala que tiene efectos sobre la musculatura lisa del bronquio, ¿no? Entonces, para ayudar un poco a hacer más broncodilatación y que ceda un poco el espacio. Puedes utilizar sulfato de magnesio, puedes utilizar 1, 2, 20 minutos. La minafina también es muy buena, pero ya no hay. Casi es un medicamento que está agotado. Antes se utilizaba, pero ya está sacado del mercado. Pero eso producía bastante broncodilatación y ayudaba al problema del espasmo. Y si es un paciente grave, es un paciente con riesgo vital, si va a tener que hospitalizarse todavía para seguir mejorando la saturación. Estos pacientes no va a subir de saturación, quizás todavía se encuentren en 90, 92, a pesar de que lo hemos nebulizado. Hay que tenerlos hospitalizados para seguir nebulizando, dar corticoides y también ver si es que no hay una infección sobrecargada. Porque generalmente la crisis asmática te da porque estuviste con la gripe, porque estuviste con una faringitis o una infección sobrecargada y te da un proceso difícil. Ahora, el EPOC es una enfermedad crónica ya también agregada, pero generalmente el EPOC lo encontramos en las personas, digamos, mayores, adultas, adultas mayores, que han tenido grandes riesgos. Por ejemplo, el tabaquismo es un gran riesgo de hacer EPOC. Pacientes que también han estado en contacto, como les decía, con ciertos olores, ciertas micropartículas, al final van a originar por años, o que han cocinado en la leña, sus familiares antiguos, sus abuelitas, o que están trabajando en la chacra, que trabajan en Tumán, en Pomalca, en Mancaña, están expuestos al humo. Y no es una determinante, sino cada semana, cada cierto tiempo que hagan un proceso. ¿Por qué decimos el EPOC exacerbado? Porque en emergencia vamos a ver eso. La exacerbación. Por eso, en emergencia no vamos a diagnosticar ni nada de los pacientes. Si es un EPOC y está en tratamiento, eso viene por neumología, para consultorio, por medicina. Pero acá en emergencia va a llegar el paciente que está con EPOC y se la descompensada, o está con insuficiencia respiratoria, o no puede respirar bien, o tiene algún otro problema. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el fondo, es una enfermedad pulmonar que va a reducir también el flujo del aire y va a causar problemas respiratorios. ¿Quiénes están dentro de esa componente de EPOC? Aquellas patologías enfisematógenas, enfisema, aquella bronquitis crónica, esta forma parte del EPOC. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, que puede haber esputo a veces, problemas para respirar, examinantes también, y fatiga. La causa más común son el tabaquismo y la contaminación del aire, y al igual que otras enfermedades del EPOC no se cura, lo que se hace es tratar de mejorar los hábitos de fumar, de exposición al contaminante, de evitar que se sobreinfecte, vacunándose contra el neumococo, vacunándose contra la influenza, y con fármacos que van a ayudar a mejorar su proceso inflamatorio. Que la inflamación no siga, por eso utiliza el bromuro intratrópico. El bromuro intratrópico ayuda a inhalatorio, a disminuir este proceso de
ventilar, para respirar, que sea el arte respiratorio. Ahora, ¿qué es la exacerbación? Es un cambio en la sintomatología respiratoria normal. Pacientes normales, sus inhaladores, sus salbutamol, su bromuro, nada más, porque el enfoque crónico solamente es inhalatorio. Ahora, antes en emergencia, cuando venía una crisis asmática o algo, cuando atendías al paciente, le lo nebulizaba, le ponía sus corticoides y a veces no se seguirán haciendo, pero a veces los mandan con prednisona, a la casa prednisona, Vioral, cada 8 horas, no sé, cada 12 horas, o no sé si en los pediátricos lo seguirán haciendo, pero se hacía eso. Pero el corticoide vía oral no ha demostrado que tenga efecto sobre esos procesos inflamatorios. Si el proceso inflamatorio está acá en el pulmón, lo que tenemos que hacer es directo. Para eso están los inhaladores, para eso están los nebulizadores y para eso están los dispositivos de micropartículas. Por eso acá se utilizan inhaladores para pacientes con problemas crónicos de fibrosis pulmonar, de PEPI, de POC, asma. Los corticoides se pueden usar para cuando hay un proceso de exacerbación. Entonces, acá ¿qué pasó? Que cambió su estado normal. Lo que tenemos es pacientes con infiltración, con esputo, estamos dando flema, color amarillo, color verde, y también hay un mayor aumento de la dificultad respiratoria. ¿Qué vamos a evaluar? Conocedores de los síntomas del paciente. Vamos a ver cómo en una patología normal, el bronquio normal está con buena apertura, buena pared, igual los alveolos, pero ya cuando están inflamados, saben que la luz se va obstruyendo, se va edematizando la pared, y a nivel de los alveolos pues va a haber acúmulo de todas las toxinas, del tabaco, del aire contaminado, y eso es lo que va a originar el proceso de enfermedad. El 90% de los fumadores desarrollan este problema, se origina cansancio, debilidad, agotamiento, y la inflamación prolongada de los bronquios va a originar la dificultad para respirar. Tanto como en el asma como en esta enfermedad, es importante, si viene con dificultad respiratoria y está saturando o cualquier otro problema que esté con dificultad respiratoria y saturando, yo lo básico a la mano que tengo es una placa de tórax, ¿no? Que lo puedo tener de repente igual en el hospital, los policlínicos, hay algunos que tienen, pero no todos tienen a la mano. Pero es criterio para que ustedes pidan una radiografía de tórax, no le vayan a pedir radiografía de tórax a todos, porque si mi paciente está saturando en 96, 97 y así tenga sibilantes, no hay necesidad de pedir placa. Pero si ustedes lo evalúan, lo escuchan que tiene crépitos, los crépitos son sinónimos de neumonía. Ahí sí van a pedir una plaquita. Si tu paciente tiene crépitos y tiene saturación por menos en el límite, de 94 o 95. Pero si ustedes tienen un paciente que está saturando 95, 96 y estás con sibilantes, ahí no van a pedir una placa, porque ¿qué es lo que quieren encontrar? Ver el asma, ver una neumonía, pero si no le han escuchado crépitos. El signo auscultatorio para definir una neumonía son los crépitos. Algo que no podamos escuchar bien, que tenga muchos sibilantes y no me deje escuchar y que el paciente tenga fiebre, entonces puede ser que necesite. Pero recuerden que las radiografías son radiaciones. Hay que tener en cuenta que el paciente se va a irradiar. Por eso es importante definir qué exámenes les van a tomar. Porque a veces en emergencia piden de todo. El día que estaban los muchachos, no sé, el paciente entró por insuficiencia respiratoria, pero hasta le pedía perfil hepático, amilasas, lipasas, pero no entiendo para qué amilasas, lipasas si tiene el dolor abdominal ni nada. Si te sale una amilasa, una lipasa elevada, vas a decir, ay, de repente tiene pancreatitis, pero si ni le duele la barriga, igual no es pancreatitis. Entonces, los exámenes son de ayuda diagnóstica cuando tú sabes qué es lo que puede tener, para que puedas enfocar y dirigir. Entonces, la radiografía de tórax es vital para el paciente, pero
Hay otro examen también muy importante que nos ayuda a definir cuando no se ve nada en la radiografía, que lo utilizamos bastante en el hospital, y es muy frecuente utilizarlo, que es la tomografía de tórax. En la época de COVID, bastantes tomografías, porque a todos, a veces en la placa no salía nada, pero en la tomografía sí salían las manchas que habían de COVID. Entonces, si el paciente tiene dificultad para respirar, sigue con dificultad respiratoria, es necesario tomarle una tomografía de tórax para ver si hay algunos otros problemas, la bronquiectasia, si hay fibrosis pulmonar, si hay neumonía serina, algún otro problema. Y no se olviden también la gasometría. Eso es importante para valorar al paciente cuando está con insuficiencia respiratoria. Lo que tiene que valorar el paciente, cómo está cuando llega a la emergencia. ¿Está estable o inestable? ¿Cuáles? Esos son los signos que me van a orientar a ver si el paciente está estable o inestable. La frecuencia cardíaca, la normal es a 90. Si yo tengo un paciente con una frecuencia cardíaca mayor de 90 y hay una taquicardia, puede ser por la fiebre, o puede ser por otros, o puede ser, si tiene 120, 140, 160, puede ser una taquiarritmia, entonces hay que valorar eso. Frecuencia respiratoria hasta 20, si yo tengo una frecuencia respiratoria elevada, 22, 24, 26, un paciente con mayor dificultad respiratoria, tendríamos que valorar las posibilidades de estos problemas. Cianosis. Generalmente la cianosis periférica es la que va a encontrar cuando hay desaturación, cuando los pacientes están con falta de oxígeno, y eso es lo que van a encontrar la cianosis. El trabajo respiratorio intenso ya involucra los músculos accesorios, más el trabajo de los intercostales, el esternocleido, algún desbalance torácico-abdominal y la alteración de conciencia. Si el paciente está inconsciente, si el paciente está somnoliento, si el paciente no responde, está que se duerme, entonces ahí pasa algo. Este paciente hay que intervenirlo de manera más rápida. Toman su agua, ven cómo está la presión de oxígeno, ven cómo está el pH, si está el CO2 elevado, está bajo. Generalmente cuando hay acidosis respiratoria, el CO2 que se acumula hace que se produzcan alcoholexia. Entonces el paciente está con sueño, así como nos da sueño puede comer, así porque baja la ventilación, en este caso por acúmulo del CO2. Por acúmulo del CO2 le va a dar mayor somnolencia. Y valora su TORFI, es decir, la presión arterial de oxígeno, la presión respiratoria. Si yo tengo menos de 100 en un paciente con insuficiencia respiratoria severa, que tiene que entrar a ventilación mecánica. Sí o sí, menor de 100, de 100 a menos, un paciente está aquí intubado. De 100 a 200, moderada, podemos manejarlo, si el paciente está despierto, podemos manejarlo con las ángulas de alto flujo, digamos, que estamos de 200 a 300 es breve, eso ya con candilita, con máscara de vento y máscara de transporte. Los exámenes para ambos, como les dije, es gasometría. Generalmente, estos pacientes con EPOC, que son pacientes crónicos, que tienen tal vez una fibrosis pulmonar, que tienen secuelas de tuberculosis, que tienen el pulmón con bronquiectasia, ustedes toman una tomografía en la placa, tienen un pulmón de desastre que solamente algunos lados funcionan. Entonces no son tributarios de intubación y ventilación, porque a veces tenemos en el hospital solamente una máquina, un ventilador, y que se están disputando todo el mundo por lo que llega. Pero tenemos que valorar y saber en qué le van a colocar, porque los pacientes con estas enfermedades de EPOC, EPIC, intubados con ventilador no mejoran. Pues solamente es darles antibióticos, darles oxígeno y el mismo organismo con el antibiótico puede ir mejorando. El hemograma, si es que el paciente está con síntomas de infección, nos van a originar leucocitosis, con dirección a la izquierda, pero recuerden
los adultos mayores no hacen muchas veces los. Entonces, ustedes tengan un EPOC con expectoración amarilla, verdosa, que sea una norma normal, su paciente tiene que estar infectado. Y que hay que cubrirlo con antibióticos y oxígeno se necesita. Bioquímica basal, glucosa, urea, creatinina. En emergencia, glucosa, urea, creatinina, examen de orina es lo básico que se pide. Ya después ustedes pueden pedir otra cosa según lo que ven. Pero hemograma, glucosa, urea, creatinina es lo básico. Podemos prescindir de la glucosa, la urea, creatinina si el paciente no tiene ninguna comorbilidad. O a veces el paciente viene comiendo ya, va a salir la glucosa elevada. Radiografía de tórax es lo más básico que podemos utilizar. Cultivos, solamente de puntos y los cultivos cuando no sabemos, como está con fiebre, y le mostramos de todo, le mostramos planta, le mostramos malama, le mostramos dengue, le mostramos carne de orina, le mostramos TGP, etc. Entonces, no se sabe, el cultivo para ver qué bacteria es, y la que está afectando en la creación de bacterias. Y la terapia que se utiliza, al igual que las otras patologías, son, lo primero es, el paciente viene saturando, lo que hay que darle es el oxígeno. Lo tenemos ahí, el paciente que está en 88, 87, y está con más dificultad para respirar, hay que conectarle un punto de oxígeno y valorar. ¿Qué le van a poner? Cánula, le van a poner máscara de electro, le van a poner máscara de respiratorio, ¿qué es lo que le van a poner? ¿Y cuánto de FIO2 tiene cada uno de esos? Eso debería investigar. El vento tiene el 50%, cuánto de presión respiratoria estoy, el reservorio, cuánto litro de polvo, cuánto de la presión respiratoria que me da la máscara de reservorio. Una cánula binasal a 5 litros, cuántos litros tiene. El oxígeno le va a dar y le van a dar los broncodilatadores. Igual, salbutamol, fenoterol, lo que tengan. Las santinas que dan la aminofilina que se utilizaban, los corticoides también. La hidrocortisona es la que más se utiliza, pero también tenemos otra presentación que es la prednisolona. La metilprednisolona lo utilizamos también en pacientes que vamos a ver en trauma vertebromuscular. Así que paciente de tránsito y hubo una fractura vertebral y hay una lesión a nivel de la columna. Entonces se utiliza corticoides como la metilprednisolona de dosis de ataque para prevenir la inflamación y poder rescatar esa médula que está seccionada, ¿no? Fisioterapia respiratoria y la parte nutricional también. La fisioterapia respiratoria es más de para la recuperación. Si el paciente está con respiración amarilla verde, antibióticos. Y su oxígeno y sus nebulizaciones, inhalaciones, según como va. Ahí faltaría oxígeno, ahí faltaría antibiótico gráfico. Ahí también hay un cuadro para poder valorar a nuestros pacientes con EPOC. Pero generalmente, como les digo, igual estos pacientes, si decidimos darle, utilizamos el tratamiento médico, lo nebulizamos, lo inhalamos, le ponemos corticoides, le ponemos antibióticos, queremos darle algo más, lo que podemos utilizar es las cánulas de alto flujo, que son nasales, nada más se coloca en la nariz y van conectados con un ventilador. El paciente está despierto, pero el paciente tiene que estar despierto para estas cánulas de alto flujo. O si no, los famosos CPAP, que es ventilación no invasiva. También te ponen una máscara acá que cubre la nariz y la boca, pero el paciente tiene que estar despierto, porque esto te da un flujo de aire intenso y tienes que respirar, controlarlo. Muy bien. Les dejo que lo lean.